Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Hay ebullición, hay ebullición. La sucesión presidencial que sigue, cómo se engrana todo esto, cómo se entiende todo esto, y además pues se abren muchas dudas a nivel también geopolítico, como una de las cabezas económicas del continente, hacia dónde nos lleva a todos los hermanos latinoamericanos y hacia el mismo pueblo de México. Muchos dicen que vamos hacia la derecha, otros hacia el globalismo, otros hacia la izquierda, pero realmente ¿qué es lo que está pasando? Se deciden muchas cosas a partir de ahora y entramos en una contienda difícil, sobre todo difícil de comprender, que de eso se trata aquí, cuestionar para comprender. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. La independencia es la libertad. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. No, somos un movimiento. Voces que claman democracia, voces también del pueblo que piden democracia y voces de la complejidad que también representan la obra de arte del ser humano que está presente en la ambición de justicia y equilibrio de todos los pueblos. De eso vamos a hablar sin duda desde un ejemplo muy preciso que es ahora México. Jorge Santa Cruz, ¿cómo estás? Sucesión presidencial. Creo que es vital. Jorge Santa Cruz, te lo conoce muy bien, investigador, periodista, a fondo se mete siempre y además académico, enseña el periodismo, enseña cómo hacer periodismo y enseña que lo más importante es el cuestionamiento. De eso se trata siempre y de eso no vamos a cansarnos de repetirlo. Jorge, un gran abrazo, hermano, gracias por estar aquí en el programa y tu voz es muy importante escucharla justo en estos momentos. Sucesión presidencial, ¿cómo la ves? Y empezamos contigo y después, si me permites, te voy a ir a hacer unas preguntitas por ahí, por favor. Mi querido Roberto, hermano, gracias. Es para mí un honor el que tú, el que Shadi y el que el equipo me inviten a un programa donde se cuestiona, y se cuestiona porque se busca llegar a la verdad, es decir, porque detrás de la razón está el legítimo deseo, la legítima aspiración de conocer qué es lo que provoca tantas complejidades sociales. Entonces, es un placer, es un privilegio. Muchas gracias. Oye, me preguntas cómo veo el escenario. Fíjate que lo veo muy complejo, pero a la vez lo veo muy sencillo. Complejo porque efectivamente involucrará
este proceso involucrará, se supone, a más de 90 millones de potenciales electores. Pero sencillo, y esto lo voy a decir a sabiendas, querido Roberto, de que mis palabras incomodarán a los que se consideran de izquierda, como a los que se consideran de derecha y aún de centro, que algún día habremos de platicar cuando tú lo dispongas, qué significado tendrían hoy estos conceptos que fueron muy utilizados el siglo pasado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo que es sencillo, entre comillas, de entender? Porque, querido Roberto, desde mi perspectiva, esto es una farsa, porque la sucesión presidencial será determinada por cúpulas políticas, económicas, porque la sucesión presidencial en México no es solamente un asunto local, tiene que ver con la reconfiguración geopolítica del mundo, y entonces sería, desde mi muy personal punto de vista, sería muy ingenuo, querido Roberto, decir que las personas que abanderan, sea a la coalición oficial o oficialista o al Frente Amplio por México, representan genuinamente al grueso de la población. En síntesis, tanto una persona como la otra finalmente han llegado a donde están por decisiones cupulares, y muy probablemente una de ellas llegará a Palacio Nacional porque tendrá el apoyo ni más ni menos que del actual gobierno de los Estados Unidos. Roberto. Uy, pues ya lo que dijiste, ya con esto acabaste con todo, con el programa y con todo, tremendo y demoledor. Pero entonces te diría, algún votante, algún simpatizante, ya sea del partido de López Obrador, algún simpatizante de los viejos PRI, PAN, PRD, algún simpatizante de una nueva oposición, te diría, oye, pero ¿por qué me dices eso, Jorge, si yo sí creo, y creo que mi voto vale, y creo que mi apoyo vale? ¿Qué le contestas? Sabes, primero que nada, le contestaría que como persona merece todo mi respeto y que está en su derecho de pensar que tanto Morena como el Frente Amplio por México representan sus aspiraciones, ¿no? Interpretan sus aspiraciones. Pero, bueno, y sé que tienes mucha participación de tu público, del público del programa, tanto en el chat en vivo como en los comentarios. La realidad es la realidad. Y si tú me permites, porque claro, quien pregunta eres tú, o sea, de eso no tengo la menor duda, y por eso el programa está en los niveles en que está, ¿no? Pero permíteme hacer una pregunta que luego trataré de contestar. De veras, los mexicanos decidimos en la sucesión presidencial. De veras, desde que nuestro país logró la libertad en el año de 1821, el 27 de septiembre de 1821 y luego el 28 de septiembre, cuando se proclamó la Declaración de Independencia. De veras, los mexicanos hemos decidido nuestros destinos. Fuimos los mexicanos los que derrocamos
a Iturbide. Fuimos los mexicanos los que movimos a las fracciones liberales y conservadoras, federalistas o monárquicas. Fuimos los mexicanos los que jefaturamos a las logias escocesas. Digo jefaturamos en cuanto a ejercer realmente el poder. Fuimos mexicanos los que realmente teníamos el poder de las logias yorquinas o de la logia del Rito Nacional Mexicano de Benito Juárez. De verdad, fuimos los mexicanos los que tumbamos a Porfirio Díaz, asesinamos a Madero y Pino Suárez. Hablo desde el punto de vista simbólico, ideológico, porque, bueno, los actores criminales como Huerta, pues ahí están, ¿no? Sí. Los que apoyamos a Calles, a Obregón, a Cárdenas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que yo les pregunto. En realidad, los mexicanos, solamente los mexicanos, decidiremos el rumbo de nuestro país en las elecciones de junio, del 2 de junio de 2024. Y ahora sí, mi respuesta sustentada en inferencias lógicas es no. Quienes estén interesados investiguen, por ejemplo, querido Roberto, el papel que desempeñó un agente encubierto que después fue el primer embajador plenipotenciario de los Estados Unidos de nombre es el embajador Monroe. No, perdóname, se me escapó. ¿Será posible? Poinsett, sí. Joel R. Poinsett. Me refiero a Joel R. Poinsett. O para no ir muy lejos, será muy difícil investigar qué papel jugó el embajador Henry Lane Wilson en el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, y qué papel jugaron los embajadores de Estados Unidos en los gobiernos de Calles, de Obregón, de Lázaro Cárdenas. Entonces, la historia nos enseña que desde el poder en Estados Unidos se define la sucesión en México. Y mi hipótesis es que el 2 de junio de 2024 ocurrirá exactamente lo mismo, Roberto. Pues sí, esto lo hemos venido denunciando desde hace mucho y qué bueno que lo tocas porque creo que si no entendemos la historia, pues no vamos a entender cómo se ha configurado. O sea, seguimos celebrando, por ejemplo, la independencia, pero el grito de independencia para los que y esto debe suceder también de una forma similar en todos nuestros países hermanos de América Latina, que, por ejemplo, el grito de independencia pues no lo da un mexicano, sino lo da un criollo que estaba enojado con los españoles del continente de allá de Europa, pero no era precisamente la voz mexica o la voz indígena la que se levantaban y que luego, pues, con lo que tú apuestas a los albores del siglo XX, pues la gente o votaba por uno o votaba por el otro, y si votaba por uno, pues votaba por Europa, y si votaba por el otro, votaba por Estados Unidos. Más o menos me imagino que a eso te refieres, ¿no? Entonces, que pues sí, el ejercicio de la democracia pues suena simpático y suena incluso a veces muy poderoso, pero en realidad estás votando o por uno o por otro, que son pues no son los mexicanos, sino que son los intereses de otras partes. Más o menos lo quise hacer así muy resumido. ¿Es más o menos lo que tú estabas diciendo, Jorge? Sí, totalmente, querido Roberto, y solamente me permitiría agregar lo siguiente. México es mucho más que la suma de todas las partes. México es mucho más que la mayoría de la población mestiza. México es mucho más que cada una de las etnias con sus costumbres ancestrales, algunas de ellas
muy respetables y dignas de admiración, otras no, como por ejemplo la venta de las niñas en matrimonio o el cambio de niñas en matrimonios arreglados a cambio de ganado, ¿no? México es mucho más que indígenas y mestizos. México debe identificarnos a unos y a otros. El problema de la división entre mestizos, criollos y poblaciones indígenas lo sembró muy hábilmente precisamente Joel R. Poinsett, aquel enviado especial que después se convirtió en el primer embajador de México en los Estados Unidos y fundó las primeras 5 logias yorquinas en la Ciudad de México. Esta plataforma indigenista es una plataforma que nos llega por parte del Destino Manifiesto, por parte de quienes son enemigos de una raza, la mexicana, primero porque no son blancas, no es blanca, no es puritana, sino católica y no es anglosajona. Entonces, con este conflicto de clases que anticipó Poinsett 17 años o 20 años o 23 años antes que Carlos Marx y que Federico Engels, con esto sembró la semilla de la división que hasta el momento tiene a México como una nación pobre, que hasta el momento tiene a México como una nación dependiente en mucho de los Estados Unidos y como una nación que ha enriquecido a castas políticas de uno y otro signo en detrimento no solo del bienestar de la gente, sino del bien ser de los mexicanos. O sea, del que los mexicanos seamos seres de bien. Hoy, querido Roberto, vemos que México está al borde del abismo. Es un país dividido no solo geográficamente, donde, por ejemplo, en el norte hay cierta identidad ideológica y en el sur hay otra, sino dividido por la inseguridad, la corrupción, por un proceso electoral interno sospechoso y un proceso electoral mexicano que está muy vinculado al proceso electoral externo de los Estados Unidos. Fíjate, la propia Xóchitl Gálvez, y con esto, si me permites, concluyo, la propia Xóchitl Gálvez dijo en la 4ª reunión regional del Frente Amplio por México que, como nunca antes después de la Guerra Fría, esto sucedió en Guadalajara, por ahí de la última semana de agosto, lo pueden corroborar, 4ª asamblea o 4ª reunión del Frente Amplio por México, que el mundo está dividido en 2 polos. Un polo que encabeza a Estados Unidos y otro polo que encabeza China. Y además allí mismo Xóchitl Gálvez dijo lo que ya señaló el presidente López Obrador en la 9ª y en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Es la misma idea, que a México le conviene por cercanía unirse al polo de Estados Unidos y por ende de Canadá y no al polo de China. Aquí quiero llegar a que cualquiera de las 2 personas que aparecerán en la boleta presidencial el 2 de junio de 2024
convienen al bloque, llamémosle neoliberal estadounidense. Pero de las dos personas, un servidor aquí lo comentó contigo, de las dos personas, pues una se sabía desde el principio que tenía el favor presidencial, del de México, y de la otra con esto que dijo, bueno, lo que está buscando es decir, yo les puedo dar más garantías en inversiones, en la relocalización, yo les puedo dar mayor seguridad a las empresas que vengan acá. El modelo no funciona, el de los abrazos, no balazos. Yo les puedo dar certeza jurídica, es decir, dejaré de actuar como lo ha hecho Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad o como Octavio Romero Oropesa en Petróleos Mexicanos, estos dos personajes bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. En síntesis, yo soy indígena, mantengo la agenda indigenista y lo podemos hacer mediante colaboración internacional. En esa cuarta reunión celebrada por el Frente Amplio por México en Guadalajara, en la que todavía participó Beatriz Paredes como aspirante, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, habló de colaboración internacional en materia de combate a la delincuencia organizada. Entonces creo que desde arriba, desde el tío Sam, están jugando con dos cartas y se decantarán por la carta que más les convenga al momento de la elección, y habrá que estar muy pendientes de qué va a pasar allá con Donald Trump y esta fracción republicana absolutamente radical, qué tanto va a rebasar a Biden y su pandilla, estimado Roberto. Ups, o sea, lo que nos estás diciendo es que esta señora Xóchitl, que en náhuatl significa flor, o sea, los aztecas hablaban náhuatl y bueno, se llama Xóchitl, que significa flor, y que es pues una aspirante prácticamente directa hacia la silla presidencial, una de las aspirantes, que esta señora, que se erige como defensora de los indígenas y defensora del México profundo, está del lado del Deep State, Jorge, o sea que es parte del plan del Estado profundo o Deep State de Estados Unidos. Eso es justamente lo que digo, que Xóchitl Gálvez es una de las cartas del Deep State del Estado profundo, que este Estado profundo está manejando en México con miras al futuro. A ver, es un hecho que diversas plantas y compañías de los Estados Unidos que están instaladas en China se regresarán. Y se regresarán al continente americano por una razón muy sencilla. Les va a resultar más barato producir en México que en China. Y además, no vaya a ser que el gobierno chino se sienta suficientemente fuerte como para endurecer reglas y encarecer las cadenas de suministro, encarecer materias primas, etc. Querido Roberto, en México, si vemos el mapa, o sea, en cuanto se abrevia, en cuanto se recortan las distancias entre China y Estados Unidos y las empresas que se instalen en México, incluso en el Istmo o en el centro del país, en el Istmo de Tehuantepec, en cuánto se acortarían.
ellos dicen, ¿no? Negocios son negocios. Bueno, pues ellos ven el negocio. Y Xóchitl Gálvez ya les ha garantizado condiciones equitativas de negocio, ¿no? Por otro lado, ¿qué sucedió previo, querido Roberto? ¿Qué sucedió al anuncio que se hizo oficial el pasado martes, el martes de la semana que corre? Bueno, que Claudia Sheinbaum finalmente pues fue obediente a las indicaciones del presidente de que se construyera la refinería de Dos Bocas, a pesar de que el petróleo mexicano contiene más azufre que el que refinan las refinerías extranjeras. Y eso pues no le gusta a Biden, ¿no? ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum antes del anuncio del martes pasado? ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum cuando el presidente López Obrador modificó la industria eléctrica y le dio la preponderancia a Comisión Federal de Electricidad? Preponderancia que significa que los extranjeros o no produzcan su propia energía o la paguen más cara. Claudia Sheinbaum dobló la cabeza. ¿Cuál es la carta de Xóchitl, que en náhuatl significa flor? Regresaríamos al estado previo, es decir, reactivaríamos las reformas de Enrique Peña Nieto. Entonces, no descartaría que por este juego geopolítico, Xóchitl Gálvez pudiera ser la próxima presidenta de México. No lo descartaría. Y en ambos casos, sea una persona o sea la otra, finalmente, ¿quiénes la pusieron? ¿La puso el pueblo de México? ¿Las puso el pueblo de México? ¿O las pusieron cúpulas? Y esas cúpulas, ¿qué contactos tienen con las cúpulas de Estados Unidos, con el Deep State que gobierna allá? Esa es como veo la ecuación, querido Roberto. Se acabó el dedazo. Va a hacer la gente que fue consultada en la encuesta. La imposición que nosotros vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar eso. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto. Claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento. No vaya a ser que nos manden policía, me vayan a detener por decir lo que pensamos. Es increíble que estén golpeando a nuestra gente. Rusia es una potencia aeroespacial. China es la potencia emergente económica número 1 del mundo. Es una potencia militar. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Es cierto que los BRICS tratan de cambiar el modelo unipolar que tiene su polo en Estados Unidos y sus tenazas se extienden en Europa Occidental. ¿Es cierto, sí o no? El presidente López Obrador, ¿qué ha propuesto? ¿No tienes dinero para pagarle a los británicos, a los Rockefeller?
Bien, entonces aquí viene la otra pregunta, porque pues muchos van a estar felices, bueno, entonces vamos a votar por la gente de López Obrador. Sí, de un lado Xóchitl Gálvez está, pues como lo defines, y creo que lo defines con mucha claridad, está representando al Deep State de Estados Unidos. Por el lado de López Obrador, de su partido, de los aspirantes a la presidencia del partido de López Obrador, ¿a quién representan? A la bondad total. Y antes de que me contestes, yo quiero poner sobre la mesa varias cosas. Es que yo conversaba con un escritor que conoce muy bien las operaciones del norte, una gente que ha vivido en el norte del país, por allá por Nuevo León, por Coahuila, y me decía, no, Roberto, no te confundas, el narcotráfico, los capos y el crimen organizado no atacan a las grandes corporaciones establecidas en el norte. O sea, las armadoras de coches, toda la industria manufacturera no la atacan. De hecho, incluso en algunos puntos hasta el crimen organizado sirve como de escudo. Y esto es tremendo. Otro dato y un hecho fuerte es que el principal competidor ícono contra China es Elon Musk, y con toda su tecnología que trae de punta para competir y pues prácticamente comerse a China y a Rusia. Incluso le ofreció satélites a Putin. Pues Elon Musk, como ariete de asalto tecnológico del mundo, pues tuvo la bienvenida del actual presidente, que obviamente que padre, porque bueno, pues eso genera muchas inversiones y muchos empleos, pero sobre China pues tuvo, y esto refuerza lo que tú estás diciendo, refuerza el comercio y refuerza la palanca de Estados Unidos. Otro punto más es que ante la guerra China-Taiwán, el actual gobierno no sé si ofrece o baja la cabeza, porque Estados Unidos ve a México como su sustituto de Taiwán y planean hacer en México pues una gran fábrica de semiconductores y de chips para que entonces después puedan hundir con mucho gusto la isla o no depender y que China se la absorba y adiós Taiwán, los dejarán solos, o en una preparación de guerra total y abierta contra China para quedarse con Taiwán, México supliría todo ese suministro. Y todo eso pues es en este gobierno. Entonces, bueno, eso me queda claro que finalmente pues estamos otra vez más lejos de cualquier cosa y más cerca de Estados Unidos. Y entonces ya te pregunto, si por un lado Xóchitl Gálvez representa los intereses del Deep State, del otro lado, el próximo presidente o candidato que quieren desde la 4T, ¿a quién representa? Al Deep State. Válgame O sea, Dios. te decía yo hace un rato, es que parece confuso. Te decía hace un rato que el Deep State, el Estado profundo, va a jugar con las dos cartas. O sea, no hay pierde. Para el Estado profundo no hay pierde. Pero, en cambio, la asunción de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, pues refuerza esa idea de que somos los mexicanos los que finalmente elegimos y de que efectivamente hay una oposición interna, que en realidad hay democracia, ¿no? Por eso, al inicio del programa, tu servidor te decía que estamos viviendo una farsa democrática en México, donde tanto unos como otros tienen contactos inconfesables. Las élites, tanto de izquierda cuanto llamémosle de derecha, tienen contactos inconfesables. A ver,
La gente que sigue mucho al presidente de la República, y cuando tu servidor ha tenido el honor de participar aquí, me ha exigido argumentos, siendo que esa exigencia no se la hacen al presidente. Pero bueno, están en su derecho por ser la audiencia y porque gracias a la audiencia este programa existe. Están en su derecho de exigirle a cualquiera que aparezca en él para ser entrevistado por ti argumentos. Muy bien. Preguntaría, en este momento, ¿en realidad hay dos bloques en el mundo? ¿Cierto o falso? Uno de los bloques es encabezado por China como la potencia económica emergente global. ¿Cierto o falso? No solo eso, Jorge, no solo económica, ahora ya es la potencia militar flotante más grande, ¿no? Ya lo reconoció Estados Unidos, que tiene la armada de barcos y todo esto más grande o sea que también va para lo militar ahí. Perdón. Totalmente de acuerdo. Gracias, Roberto. Sí. Entonces, China es la potencia emergente económica número 1 del mundo, es una potencia militar, además tiene el mayor número de hombres sobre las armas, incluso sobre Estados Unidos. Rusia es una potencia aeroespacial. Vemos que, aunque su causa sobre Donetsk y Lugansk me parece justa, vemos que su poderío no ha logrado avasallar a Ucrania, aunque hay que reconocer que en Ucrania está todo el bloque de la OTAN, ¿no? Pero bueno, Rusia forma parte del bloque que encabeza China. Y ese bloque se llama BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los recientes, los recién aceptados. Entre los nuevos hijos. Los nuevos BRICS, entre ellos Irán. A ver, ¿es cierto eso? Sí. ¿Es cierto que la izquierda global se agrupa en torno a los BRICS? Se lo pregunto a usted que amablemente nos está viendo. ¿Cierto o no? ¿Es cierto que los BRICS tratan de cambiar el modelo unipolar que tiene su polo en Estados Unidos y sus tenazas se extienden a Europa Occidental? ¿Es cierto, sí o no? ¿Es cierto? Pues al menos parece eso. ¿Mande usted? Al menos parece eso, ¿no? Que quieren darle en la torre al dólar, ¿no? Eso es lo que parece. ¿No? Es cierto que naciones como Irán, por ejemplo, están comprando ya oro, previendo transitar al otro modelo que desplace al dólar. Es cierto que los BRICS tienen su nuevo banco de desarrollo y que promueven el intercambio con base de momento en 5 monedas, en la de China, en la de Rusia, en la de la India, que ahorita las tensiones entre China y la India están interesantes, tú lo sabes mejor que nadie, en la de Brasil o en la de Sudáfrica. Entonces, ¿es cierto que los gobiernos de izquierda se agrupan en torno a los BRICS? ¿O quieren agruparse en torno a los BRICS? Ahora le pregunto, el presidente López Obrador, ¿qué ha propuesto? 9ª cumbre de líderes de América del Norte en Washington, en la Casa Blanca. En la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, el 10 de enero de este año, en Palacio Nacional. ¿Qué le planteó el presidente López Obrador al presidente Biden cuando llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Y el presidente Biden subió al presidente López Obrador al carro ese de la bestia, ¿no? A la superlimusina de Biden. ¿No le propuso que se convierta toda América en una zona comercial para enfrentar el poderío chino? Entonces,
el discurso del presidente López Obrador es el discurso de los BRICS de izquierda o el discurso del presidente López Obrador es el discurso que desde siempre, desde diciembre de 1823, el entonces presidente James Monroe dijo: América, o sea, ellos, los estadounidenses, América para los americanos, para los estadounidenses. Es simplemente aplicar el principio de identidad. Todo juicio es igual a sí mismo. La verdad es igual a la verdad, la mentira es igual a la mentira. El principio de tercero excluido es entre dos juicios que se contradicen, no puede haber una tercera opción que medie entre los dos. Media verdad no es igual a media mentira. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Entonces, el presidente López Obrador ha servido al Estado profundo. Y doy otra prueba. El presidente López Obrador ha servido al Estado profundo, convirtiendo a México en el policía migratorio de los Estados Unidos. Primero lo hizo cuando el presidente era Trump. Incluso la propia actual secretaria de Relaciones Exteriores de México confirmó que el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, pactó en secreto con el Departamento de Estado del presidente Trump. Eso lo dice la propia ahora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Y luego, ¿qué hizo Ebrard cuando se fue Trump? Pues mantuvo los mismos acuerdos y los recrudeció, porque entonces el ex canciller aceptó que le mandaran a México 1,000 emigrantes indocumentados en promedio al día a nuestro país, lo que convirtió a México en los hechos en un tercer país seguro. Eso, ¿a quién conviene? Pues al Estado profundo. ¿Quién está detrás de las migraciones? Se ha dicho hasta el cansancio, ha aparecido en publicaciones independientes. Sabemos, por ejemplo, que Soros manipula a las migraciones lo hizo para golpear a Trump y lo hace para desestabilizar a las naciones como las centroamericanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pregunto, las naciones que ahora tienen gobiernos que se dicen de izquierda, ¿hacia dónde apuntan en materia comercial? ¿A Estados Unidos o a China? Bolivia, que es inmensamente rica en litio que se necesita para fabricar estos mecanismos electrónicos que harán funcionar a las computadoras, los teléfonos celulares, estos microprocesadores para los coches, querido Roberto, para los automóviles. ¿A dónde apunta Bolivia? Argentina. Argentina. Brasil. Chile. Brasil. ¿A dónde apuntan? Y en cambio, el que es presidente del Consejo Nacional de Morena, que le tocó arbitrar este asunto entre Ebrard y Claudia, entre Claudia y Ebrard, me refiero a Alfonso Durazo, no dijo hace poco más de un año, si no me equivoco, 2 años, que pues México recurriría al norte porque no hay tecnología y recursos para que se aproveche el litio de Sonora. Entonces, de hecho, ahí te apunto otra cosa que porque te pueden decir, no, Jorge, pero esos son los de abajo, pero el presidente López Obrador no ha dicho nada de eso. No, sí, el presidente López Obrador, algo que denunciamos aquí en su momento hace poquito, cuando vino Biden y se subió a la bestia, López Obrador mandó un mensaje al mundo diciendo que no había por qué comprar cosas ¿de dónde crees? De Asia, del extremo de Asia, refiriéndose y apuntando al gran exportador y fábrica del mundo,
China. Es decir, le estaba cerrando la puerta a China y estaba reforzando la tesis de Estados Unidos, dijo el presidente López Obrador, que aquí en América hay todo, absolutamente todo, y que no tendríamos que estarle comprando nada allá a los que están del otro lado del Pacífico. Esto refuerza y es un gran guiño hacia Washington, ¿no? Lo cual también aquí en su momento denunciamos, pero mucha gente por el fanatismo pues no alcanza a ver eso que tú denuncias. Perdón que te interrumpí, Jorge. No, gracias a ti por usar una palabra dura, pero es cierta. Hay fanatismo y habrá fanatismo de uno y otro lado. Y los ismos son graves, ¿no? Porque demuestran que no hay un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo, un pensamiento propio, sustentado en hechos y en inferencias lógicas derivadas de los hechos, sino que piensa lo que otros piensan. Fíjate qué delicado, querido Roberto. A ver, abono. Tú decías hace un rato que a las grandes corporaciones las dejan en paz los narcotraficantes, la delincuencia organizada. Aceptemos que así es, querido Roberto. Pero de cualquier manera... No me consta, pero no, pues ahí siguen, no. Hasta llegó Tesla, imagínate. Totalmente. Pero, querido Roberto, esta es una inferencia lógica. Las grandes corporaciones necesitarán mano de obra mexicana. ¿Y qué pasa saliendo de las grandes corporaciones? Bueno, ¿qué pasa en las colonias o en las ciudades dormitorio? ¿Qué es lo que pasa en Francia, en los suburbios, donde se hacinan, y lo digo con todo respeto, pero esa es la palabra, se hacinan miles y miles de migrantes? ¿Qué pasa en París, en los suburbios de París? ¿Sí? Entonces, la delincuencia organizada puede que no afecte directamente a las grandes corporaciones, pero sí las afecta indirectamente cuando golpea a sus trabajadores y golpea a sus consumidores. Querido Roberto, ¿cómo están las carreteras mexicanas? ¿Y no será el otro bloque del Deep State o los contrarios del Deep State que le suministren armas y organicen esto como para mantener siempre a rayas a México y a muchos países? O sea, una forma de yihadismo, terrorismo, es una forma de terrorismo, desde luego, para que nunca tengamos un país súper fuerte y que le haga frente al Washington profundo. Sí, porque finalmente la delincuencia organizada es una fuerza equivalente a los terroristas. Sí, claro. Mira, híjole, si me paso de tiempo, pues No, pues ahora te vamos a aprovechar hasta la última gota, perdón. Espera, gracias, Roberto. Mira, en 1836, esto es para que quienes me piden argumentos, aunque no se los pidan a los de un lado o del otro. En 1836 se firmó en Estados Unidos un protocolo, esto fue en Nueva Orleans, de 7 puntos. Las cabezas visibles eran 2 jefes masónicos mexicanos. Al presidente le chifla mucho por eso, ¿no? Perdón, tengo que hablar de manera propia. Al presidente le da mucho por el lado del ocultismo, etc. No hablemos en términos de lenguaje coloquial, no. El público merece otra cosa, y eso se lo digo a la señora Gálvez, y ya diré por qué. A ver, este programa contemplaba en el punto sexto, dicho en otras palabras, la reforma agraria. O sea,
arrasar con la propiedad privada urbana y rural mexicana. Fíjate, que de Estados Unidos promovieran la reforma agraria, ¿sí? Y eso se fue haciendo. De hecho, con todo y que hay facetas del padre Hidalgo que admiro, aunque considero que el consumador fue más bien Iturbide, los revolucionarios de independencia arrasaron con las haciendas. Latifundios o no, arrasaron con las haciendas. ¿A quién beneficiaba eso? ¿A México o a Estados Unidos? Bueno, doy un brinco, doy un salto y me ubico con el presidente Madero. Al presidente Madero le presionaban, lo presionaban para que acelerara o para que retomara la reforma agraria, puesto que había muchos latifundios y, hay que decirlo, la mayoría de esos latifundios estaban en poder de extranjeros. O sea, las cosas son como son. Sin embargo, de esos latifundios salían alimentos para los mexicanos. No dejo de reconocer la injusticia de las tiendas de raya. El presidente Madero, con todos los errores que cometió, era ocultista y hay evidencias, o por lo menos indicios, de que también era parte de la masonería, como hay indicios de que el presidente López Obrador milita en una de estas sociedades secretas. A ellos les gusta que les diga sociedades discretas. El presidente Madero se negó. ¿Y qué pasó? Lo mataron, igual que su vicepresidente. Y luego el presidente Woodrow Wilson, presionó a los sucesores de Madero, incluido, por favor, la gente puede investigar, porque también de eso se trata, ¿no? Un pensador crítico es un pensador que investiga y que comprueba lo que le dicen. Tanto Victoriano Huerta como los demás, el propio Venustiano Carranza, que aceptó la reforma agraria, pero no la aplicó al 100%. El propio Obregón, que la amplió un poco más, pero no al 100%, hasta que ya no hubo manera cuando buscaba la reelección. ¿Qué pasó? Roberto, ¿a quién le convenía ahí está, mira, Henry Lane Wilson, asesino intelectual es Woodrow Wilson, es el presidente Woodrow Wilson, el que ganó la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿a quién le convenía un campo mexicano arrasado? Como cuando la independencia. ¿A quién? ¿A México? Le pregunto a nuestros gentiles amigos. ¿O a los granjeros de Estados Unidos? Y a los latifundistas de Estados Unidos. Luego, cuando se viene el 1929, cuando Vasconcelos concita una serie de voluntades y era muy probable que le ganara el candidato oficial, ¿qué pasó? Pues finalmente hubo un fraude. ¿Y qué sucedió entonces? Queda Calles como el jefe máximo, recrudece la lucha religiosa con tintes de WASP, porque a los WASP ahí está Vasconcelos, a los WASP pues no les gusta la religión católica y no les gusta la raza mestiza. Y para debilitar a México, promueven un indigenismo capcioso que ponga en lucha a los mestizos con los indígenas y se ponga a los mestizos como los explotadores, la lucha de clases. Mismo discurso de Lázaro Cárdenas, que es el mismo discurso del observador. Querido Roberto, me acelero porque sé que toma mucho tiempo. A ver, cuando Calles se deshace de Obregón y queda como jefe máximo, impone a Lázaro Cárdenas.
uno de los gurús del observador. Y Lázaro Cárdenas mete cuarta velocidad para acelerar el reparto de tierras. El Producto Interno Bruto se viene abajo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes le vendieron alimentos a México? Claro, por supuesto. Cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, leer la verdad sobre el petróleo de México o sobre el petróleo mexicano, autor Miguel Alemán Valdés, expresidente de la República. Cuando Cárdenas consulta que quiere nacionalizar el petróleo, le dicen que sí, que expropie el de los británicos, no hay bronca. Que expropie el de los Estados Unidos, pero pues, oye, Lázaro Cárdenas del Río, hay un pequeño detalle, mira, ese pequeño detalle es el siguiente. No tienes dinero para pagarle a los británicos, a los Rockefeller, etc. No te preocupes, te lo prestamos en dólares. Don't worry, be happy. No te preocupes. Pero hay otro factor que crees. Está bien, nacionaliza el petróleo. No tienes la tecnología. Nosotros la tenemos. Te la rentamos. La verdad sobre el petróleo mexicano, creo que se llama Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, que tuvo acceso a archivos y que tuvo acceso a actores de este episodio histórico. Oye, pero aparte de eso, pues no tienes tecnología, no tienes dinero, te vamos a prestar, etcétera. Pero, mira, te proponemos lo siguiente. A ver, Roberto, ¿a qué te suena esto? A ver, ¿a qué te suena? A ver, gentiles amigos, ¿a qué les suena? Te propongo lo siguiente, que el petróleo se llame Petróleos Mexicanos, pero firmemos contratos compartidos. Hoy les llaman contratos de riesgo. Mira, lo que yo explore y lo que yo encuentre, la exploración la hago yo, tú no gastas. No te preocupes, tú no gastas. No tienes dinero, me vas a estar pagando. No te preocupes, yo exploro. Donde no haya petróleo, la pérdida es para mí, las petroleras estadounidenses. Y donde encontremos, la mitad es de Pemex y la otra mitad es de Estados Unidos, de las petroleras de Estados Unidos. Con tu mitad haz lo que quieras. Y ya sabemos qué se hizo con la riqueza de petróleos mexicanos durante décadas. Entonces, ¿qué es lo que operará? Y con esto cierro, querido Roberto, en cuanto al observador. ¿Qué sucederá con el litio? Exactamente lo mismo. Ellos tienen el dinero, ellos tienen la tecnología y ellos necesariamente obtendrán un beneficio. Pero López Obrador ya promulgó una ley para que el litio fuera nacional. Sí, claro. El litio es nacional. El petróleo fue de México. Se modificó el 27 constitucional. El petróleo era de México. Eso les disgustaba con Carranza, por ejemplo, con todo y que a los carrancistas decían ahí vienen para carrancear. O sea, estoy consciente de eso. Pero el 27 constitucional señala claramente que lo que hay en el subsuelo es patrimonio de la nación. Pero si la nación no tiene el dinero o la tecnología y la tecnología, ¿qué es lo que va a hacer la nación? ¿Qué es lo que va a hacer el observador? Si todavía le da tiempo. ¿Y qué haría Xóchitl Gálvez? Que se supone que aunque es de ascendencia indígena, y mis respetos para todas las personas de ascendencia indígenas y que preservan sus tradiciones, etcétera. No me gusta la de que vendan niñas, por ejemplo. Roberto,
¿quién va a sacar provecho del litio mexicano? ¿China? ¿México? Le pregunto a las personas que de buena fe creen en este gobierno, ¿México tiene con qué? Aunque llegue Xóchitl Gálvez, ¿México tiene con qué? ¿México tiene la tecnología? ¿México tiene el dinero? Entonces lo mismo pasó con Pemex, la empresa era mexicana. Ya cuando finalmente los neoliberales, porque hay que decirlo también, los neoliberales quebraron a Pemex, pues sí, o sea, Pemex era de México, pero ¿cómo está Pemex? Hoy se acaba de anunciar hace pocas horas, 11,000 millones de dólares en apoyos para Pemex y no le alcanzan. Porque tanto unos como los otros, socialistas como capitalistas, como comunistas o neoliberales, han hecho de Pemex lo que han querido. Nos han acostumbrado a vivir en una farsa. Y lo que preparan desde mi punto de vista para el 2024 es eso, la continuación de una farsa. Está bien, no afectarán directamente a las empresas, pero afectan a los consumidores, afectan a los trabajadores. Está bien, uno se dice de izquierda y la otra dice que no tiene colores políticos. Pero en última instancia, ¿qué dijo Xóchitl Gálvez, si no me equivoco, el 26 de agosto en Guadalajara, en Jalisco? Fue 24 o 26. No podemos distanciarnos de los Estados Unidos. Otra prueba de que López Obrador trabaja para las grandes corporaciones de Estados Unidos es ¿qué hizo con el Istmo de Tehuantepec? ¿Se lo entregó a China o permitió el control económico de Estados Unidos? Ahí se las dejo, o sea, está bien, está el Tren Maya, pero ¿y el Istmo? ¿Quién va a capitalizar el Istmo? ¿Estados Unidos o China? El bloqueo que llevaron a cabo las naves de los Estados Unidos, 2 barcos de los Estados Unidos, al Golfo de México. Los mexicanos somos un simple instrumento de poderes supranacionales. Es la ruta de la seda mexicana, ¿no? Eduardo Verástegui, cuya película dice muchas verdades. ¿Se dirán todas? Había una gran esperanza en Johannesburgo porque México participara. Esas élites planean para el largo plazo. Pero ¿y el Istmo? ¿Quién va a capitalizar el Istmo? ¿Estados Unidos o China? Sí, es para beneficio de Estados Unidos y la ruta es la ruta de la seda mexicana, ¿no? Del Pacífico al Golfo de México. Oye, sí lo dije bien, ¿verdad, Jorge? Más o menos. No, pues el maestro, perdóname que lo reconozca, pero yo así te veo, el maestro, ahí eres tú, lo dijiste bastante bien. Ahí está el mapa. Oye, hay un apunte más para cerrar esto de, pues por un lado nos tienen y por el otro también. Desde que se empezó a organizar la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica para los BRICS, donde se relanzaría o donde se lanzaría de la forma más clara el nuevo futuro para la humanidad, bueno, es todo lo que todos ellos dicen, para contrarrestar el poder hegemónico del dólar y de Estados Unidos en el mundo. Se esperaba, y lo sé porque tenemos hermanos no religiosos, sino hermanos así porque hay distintas religiones, y lo aclaro por ello, en Argentina, en Brasil, en Europa, que nos decían que había una gran esperanza en Johannesburgo porque México participara.
y porque México se uniera a los BRICS, pero pues para muchos fue una decepción total no ver a México ahí también uniéndose como Argentina, y esto pues es lo que tú mismo dices, porque pues desafortunadamente México apunta más a defender a Estados Unidos y su hegemonía, de la que también tanto hemos denunciado aquí. Es más o menos así también, ¿verdad, Jorge? ¿O me estoy equivocando? No, está muy bien. Y mira, aquí voy a decir algo que muchos van a decir, ya se contradijo y le dio la razón a López Obrador, o ya se contradijo y le va a dar la razón a Xóchitl Gálvez. Aquel documento del cual yo aludía, del famoso punto sexto, que consistía en arrasar con todas las haciendas, con el aparato agrícola mexicano, es el plan de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, así se llama, así lo pueden buscar. Plan de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans. Y es del 4 o del 6 de septiembre de 1836. En ese momento estaban en el poder los conservadores, encabezados por Lucas Alamán, un gran mexicano que sin embargo pues también tuvo fallas, ¿no? Pero déjame ir al punto séptimo, querido Roberto. ¿Sabes qué decía el punto séptimo? Que México se incorporara en bloque a Estados Unidos. O sea, la jugada fue genial. Durante todo el siglo XIX nos dividieron y un factor de división fue el indigenismo que trajo Ponce. Y arrasaron con la riqueza agrícola y minera mexicana. ¿Sí? Ahí lo estoy viendo. No sé si pudieran poner el 6 y luego el 7. Bien. Todavía, bueno, la primera transformación, pues prácticamente arrasó con el territorio nacional. Eso debilitó a tal grado a México que el destino manifiesto pudo quedarse con Texas a mitad de la década de los 1830. Y sentó las bases para que Estados Unidos le robara a México más de la mitad de su territorio en la guerra de 1846-48. Los tratados de Guadalupe Hidalgo se firmaron el 2 de febrero de 1847. Y hubo mexicanos acomodados con una solvencia económica muy grande, que festejaron la entrada de las tropas de los Estados Unidos a México. Bien, la segunda transformación, querido Roberto, ocurre a finales de la década de los 1850. ¿Y en qué derivó la segunda transformación? Derivó en que el pueblo mexicano fuera puesto en manos de una clase política que incluso había pactado el control del Istmo de Tehuantepec y entregado las rutas fundamentales de comercio, entregado en lo comercial y lo militar a los Estados Unidos. Tratado Maclean Ocampo, que por fortuna no se concretó en el Senado, porque en el Senado de los Estados Unidos los del norte pensaron que si se firmaba el tratado Maclean Ocampo, entonces los sureños se iban a hacer con el control de México y con el poder de México más los del sur iban a derrotar a los yanquis del norte. Yo le pido a tu gentil auditorio que investiguen el bloqueo que llevaron a cabo las naves de los Estados Unidos, 2 barcos de los Estados Unidos, al Golfo de México,
cuando los conservadores traían 2 barcos de guerra de Cuba para atacar a Juárez, que estaba en Veracruz, casi inerme. Bueno, esta segunda transformación no solo ratificó la pérdida de mucha de la propiedad privada urbana y rural, sino que a los mexicanos les privaron del derecho a recurrir a instancias de beneficencia religiosas. Si vemos, creo que en el segundo punto de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, ahí se habla de expulsar a los religiosos. Casi estoy seguro, yo no alcanzo a ver la letra. Bien. Luego viene la tercera transformación, querido Roberto, la Revolución Mexicana. 1 millón de muertos. Campo arrasado, plantas mineras arrasadas, sindicatos socialistoides, Casa del Obrero Mundial, México inerme. ¿A quién benefició? Son los exportadores gringos. Luego, Roberto, tratados de Bucareli. Cuando Obregón se compromete en 1823, en estos días, pero de hace un siglo, no, ya pasó, ya estamos en septiembre, esto fue en agosto, cuando se comprometió a parar la industrialización de México durante 25 años. Entonces, con el campo arrasado, sin industria, sin máquinas que fabricaran máquinas, endeudados. Oye, ¿quién ganaba? Luego, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde la política económica es mejor no tener política económica y es mejor importar porque lo importado sale más barato. ¿Quiénes se perjudicaron? Campesinos mexicanos, ¿no? Y hasta la fecha dicen, es que México ha logrado mucho provecho. Pues puede ser que sí, pero relativo. 80% de cada producto exportado es de procedencia extranjera. En México le agregamos un 20% de valor, nada más. Y lo dicen los propios del actual gobierno. En síntesis, querido Roberto, lo que estamos viviendo hoy, y esto pocos programas lo han dicho, lo que se está viviendo hoy es la concreción del punto 7º de la declaración de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans. Y los artífices pueden ser disque de izquierda, disque de derecha. Algo similar intentó Vicente Fox en el 2002, 2003 y fracasó. Esto de formar un bloque con Estados Unidos. Si se pudiera que viéramos el punto 7º, entenderemos por qué tanto una persona como la otra son útiles al deep state, al estado profundo. Y algo que resulta en cierto modo admirable, Roberto, en cierto modo planean no para el corto plazo. Esas élites incluso desaparecen físicamente y sus herederos continúan con el trabajo. Esas élites planean para el largo plazo, planean incluso con visión de siglos, mientras que la mayoría de la población que no sabe pensar críticamente quiere las soluciones al corto plazo. Chomsky, veamos
los 10 puntos de Chomsky sobre manipulación. Y ahí muchas de nuestra gente del público se dará cuenta. ¿Podemos ver rápido el 7º punto? ¿Sí? ¿Se vale? A ver si lo alcanzo a leer. Dice 7º, que ha de haber una unión y alianza estrecha con los Estados Unidos del Norte y sus ciudadanos, especialmente los de Luisiana, que han de ser reputados como hermanos. Se han de introducir libremente sin necesidad de pasaportes. Se les ha de hacer gracia de la tercera parte de derechos que se cobran a los efectos de otras naciones. O sea, un trato arancelario preferencial. Y se ha de cuidar mucho de que no se introduzca a la República un número considerable de ingleses, ni que su gabinete tenga influjo alguno en el mexicano. 6 de septiembre de 1835, mira, me equivoqué. Y hoy que estamos grabando, querido Roberto, si no me equivoco, es 6 de septiembre. Exacto. Fíjate qué curioso, ¿no? Gracias de veras por permitirme. No, qué tremendo las cosas que nos estás diciendo, qué tremendas, qué tremendas. ¿Te interrumpí esa idea o la ibas ya a acabar o ya la acabaste? Ya terminé, mi querido Roberto. Perfecto. A reserva de lo que tú digas. Perfecto. Solo 2 preguntas más y ya te dejamos, porque el día de hoy es verdaderamente fascinante con todo lo que nos explicas, esta visión que nos das. Creo que es pues necesaria para considerar la explicación del devenir. Alguien del público, una persona que ha creído en nuestro presidente, en López Obrador, te diría, ¿pero qué quieres, Jorge? ¿Quieres que López Obrador se pelee con Estados Unidos para que nos invadan, nos cierren las puertas, nos sancionen, nos asfixien con sanciones? ¿Quieres que López Obrador le dé un manotazo a Washington cuando pues el gigante del norte nos puede aplastar de mil y una formas? ¿Qué quieres, Jorge? Pues López Obrador tendrá que sonreírle a Estados Unidos y negociar con ellos y pues ya está, y si hay que agachar la cabeza, pues ¿o qué quieres? ¿Qué le contestarías a una persona así, Jorge? Muchas gracias que me lo preguntas porque tuve la idea y se me fue. A ver, hay que ser realistas. No nos podemos pelear con los Estados Unidos. O sea, sea quien fuere presidente o presidenta de México, tiene forzosamente que negociar con los Estados Unidos. Pero, por supuesto que no nos conviene exponernos a acciones armadas, que por lo demás, querido Roberto, son inverosímiles. A ver, ¿qué sucedió cuando Donald Trump propuso aumentar los aranceles de importación a los productos y servicios mexicanos? Y que estaba Ebrard como canciller. Cundió el pánico aquí y el gobierno dobló la cabeza. O sea, ellos no necesitan enviar tropas, pero para nada. ¿Tú crees que ellos no saben quiénes están como jefes de los cárteles? Es más, me atrevo a decir que en el estado profundo, allá, están las cabezas de los capos aquí que traen cadenas muy gruesas y que traen, lo voy a decir con todo respeto para los creyentes, crucifijos y que traen armas con empuñaduras con diamantes. Ellos no son los jefes. Los jefes están en otra parte, entonces no nos conviene. ¿Qué hacer, querido Roberto? Sentar las bases de una verdadera transformación. A ver, comenzar por eliminar la lucha de clases. Tanto los indígenas, cuanto los mestizos, como los pocos criollos que haya,
debemos estar unidos en torno a un interés superior que es el de México. ¿Y eso en qué consiste? Una educación verdaderamente nacionalista que prepare técnicos, porque no todos tenemos el talento para ser directores generales, que prepare gerentes, que prepare directores generales, que prepare profesores de primaria especializados o de preescolar, una educación que eduque. Educere en latín es dar forma, que dé forma al ser humano. Eso, primero. 2. Sentar las bases para un verdadero desarrollo agrícola ganadero. Que nuestros campesinos produzcan para el mercado, para su autoconsumo, el mercado nacional y exportación, que produzcan la mejor carne, etcétera. Que tengamos una industria minera sólida, donde se respete la dignidad humana de los mineros y donde la riqueza se distribuya, no solo se vaya para afuera. Que tengamos una industria sólida, que sepamos aprovechar el turismo, concatenemos lo que tenemos ahora con lo que nos dejaron y con lo que podamos crear. Y que finalmente, estimado Roberto, que sepamos negociar con equidad. Está bien, bienvenido el capital, sí, pero que ese capital también deje beneficios a México y no solo se vaya allá. Yo, fíjate, con esto termino, Roberto, le preguntaría a los fanáticos de este gobierno, les pediría, si tienen a bien, investiguen en dónde se queda la mayor parte de la riqueza generada por Deer Park, la refinería. ¿Dónde se queda el dinero? ¿Dónde? O se viene para México o si se queda en el erario de los Estados Unidos. Ahí se los dejo. Entonces, una transformación que implique el ir convirtiendo a México en una nación emergente. Nos vamos a tardar, no va a ser en un sexenio, pero si no vamos a ir siendo colonia de otros, sobre todo Estados Unidos, Roberto. Bien. Te pedí 2 preguntas, ya te hice una, y la segunda me da un poco de preocupación, bueno, mucha preocupación, porque, bueno, por un lado, pues tenemos a Xóchitl Gálvez, como ya lo definiste y lo describiste, que ella vendría, pues prácticamente a rebobinar al PRI, y de ahí tenemos, quiero recordar un poquito a Salinas de Gortari, el innombrable y el que yo pensé cuando muchos apoyaron a López Obrador que iba a acabar en la cárcel cuando llegara López Obrador. Por un lado tenemos a Salinas de Gortari, educado en Harvard, luego la tradición también con Miguel de la Madrid antes de Salinas de Gortari, educado curiosamente también en Harvard, y luego el artífice del supuesto cambio, Zedillo, educado en una como Harvard, en Yale o Yale, donde están los Skulls and Bones, una sociedad secreta que tiene muchas cosas de dónde cortar. Entonces, por un lado tenemos ese Deep State que mira con una claridad de WASP, de White Anglo-Saxon, y con muchas otras cosas que has definido. Y por el otro lado tenemos también, por un lado y por el otro también tenemos la mano de Israel, te pregunto, porque curiosamente, y esto también lo denunciamos hace tiempo, y de hecho un analista muy famoso me dijo, no puedo hablar de ella, de Claudia Sheinbaum, porque bueno, y cada vez que tengo oportunidad digo que a mí, estando en Oriente Medio y con acceso pues a mucha información también de Israel, porque en Irán pues tenemos que ocuparnos mucho de lo que dice Israel, porque Israel a cada rato planea ataques contra Irán. De pronto veo que en las primeras planas de los periódicos en Israel celebran que Sheinbaum
haya sido ganadora o nombrada como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo dije, bueno, Israel, ¿qué tiene que estar celebrando esto, no? Y bueno, pues ya después de estudiar, pues me doy cuenta que fue becaria de una gran petrolera y además de Rockefeller, y pues seguramente educada y con la concepción del estudio que ellos promueven. Por el otro lado, Marcelo Ebrard, curiosamente, fue un defensor, hasta hizo un museo para defender la idea judía, que se llama el Museo de la Tolerancia, que está frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y entonces pues, me preocupa mucho porque por un lado estamos atrapados con un poco la tesis de Harvard y de Yale, que ve el mundo de una forma tan neoliberal, y por el otro lado también tenemos, por donde dice, no sé si esto refuerce un poco tu tesis, pero por otro lado tenemos pues la manota de Israel, que mataron en la Plaza Arts a 2 israelíes justo cuando estaba Sheinbaum de jefa, y que nada pudo hacer porque el Mossad seguramente estaba ahí. O sea, estamos hablando de algo muy tremendo, a nivel muy alto. ¿Se vale aventar esta hipótesis, Jorge, o estoy muy equivocado? O mejor no pregunto. Se vale, ¿no? Yo creo que todo se puede decir utilizando las palabras adecuadas. Y no estoy especulando, estoy hablando de hechos duros, reales, datos duros. O sea, todo lo que dije es real. No hay especulación y es una opinión, es real. Sí, el propio Israel está dividido. Hablo del país. El propio país está dividido. El intento, bueno, que ya es prácticamente una realidad, de Benjamín Netanyahu, de controlar prácticamente todo el aparato de gobierno, es muy parecido a lo que intenta llevar a cabo en México Andrés Manuel López Obrador. Netanyahu ya controla prácticamente el aparato judicial, el poder judicial. Y López Obrador está, suelo no utilizar calificativos, pero lo haré en este momento, está, ¿cómo decirlo?, obsesionado con dominar al poder judicial. Intentará que los ministros, jueces, magistrados sean electos por el pueblo, pero ya sabemos quién va a colocar a los candidatos, ¿no? Jorge, es por eso que en la última sesión del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras los países que siempre han defendido la causa palestina, todos votaron en contra de Israel, México no quiso votar en contra de Israel, es por eso que López Obrador no dio la orden de que se votara en contra de Israel. Me parece que es una hipótesis plausible. No tengo documentos, Roberto, pero sí te puedo decir algo, y al público. Estábamos muy próximos a las elecciones del 1 de julio de 2018, y de pronto apareció en redes un mensaje del presidente de la comunidad judía mexicana dando su apoyo al candidato Andrés Manuel López Obrador. Se puede buscar en Twitter. Es unos cuantos días antes, tal vez una semana, no más de 10 días hábiles antes. Un servidor le dijo a una persona que estaba cercana, le digo, ¿será López Obrador? No, hombre, ¿cómo crees? Va a necesitar 20 millones de votos porque si no, no lo van a dejar ganar. Tuvo 30 millones, tal vez sea una coincidencia, ¿verdad? Veamos, busquemos en redes
¿Cómo se comportó la entonces alcalde de Miguel Hidalgo con la comunidad judía? Me hablo de Xochitl Gálvez, con la comunidad judía pues, de esa alcaldía, ¿no? Y trató de mantener siempre una buena relación. Ahora, permíteme hacer una diferencia. No es lo mismo judío que sionista. Ojo, eso es muy interesante. No es lo mismo. Judío, por religión, es un adjetivo como católico para mí, por ejemplo, ¿no? Católico. Bien, sionista. El sionismo es una ideología que se construyó en la segunda mitad del siglo XIX y cuyos ideólogos principales fueron, número uno, Teodoro Herzl, quien por cierto encabezó el primer Congreso Mundial Judío en Basilea, en Suiza, en 1897. Y el otro, una persona de nombre Vladimir, y voy a deletrear, Jabotinsky, J-A-B de bueno, O, N de niño, T de Tito, I de Ignacio, N de niño, S de sol, K de kilo, I de Ignacio. El sionismo surge con un claro propósito, querido Roberto: fraccionar al mundo árabe en pequeños estados y dejar al mundo árabe a merced de un estado sionista muy poderoso. Este estado sionista dominante en Asia Occidental aprovecharía para despojar de los recursos naturales a las naciones árabes y neutralizar las ventajas de las naciones árabes desde el punto de vista geopolítico. El sionismo planteó esto con mayor claridad en 1897. Entonces, el judaísmo es una práctica religiosa y el sionismo es una doctrina política con sustento religioso que pretende que Israel sea el estado dominante en Asia Occidental y que tenga el apoyo de las principales potencias del mundo, de todas las potencias del mundo. Entonces, como lo vieron Jabotinsky y Herzl, el gran Estado de Israel debería abarcar, fíjense ustedes, desde el río Nilo, donde está Egipto, al Éufrates, y desde los altos del Golán hasta la gran parte septentrional de Arabia. Eso sería el gran Estado de Israel. Palestina cabe dentro de este perímetro y por eso en la Asamblea General se dice una cosa, pero en el Consejo de Seguridad se hace otra, porque en el Consejo de Seguridad Israel tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Gran Bretaña y aún del silencio de Rusia y de China. Entonces sí, por eso México no ha condenado a Israel. Ahora, fíjate en esto, querido Roberto. ¿Qué construyó Israel en Cisjordania? Un guetote. ¿Cómo divide en Jenin, por ejemplo? ¿Cómo se da la división? O bien, vámonos
a una situación mucho más clara. ¿Qué establece la ley de identidad nacional de Israel? Que solo son judíos quienes lleven sangre judía y que por lo tanto ellos están por encima de la población palestina. Eso explica el muro. Los radicales del Estado profundo de un lado, los llamémosle de derecha, como Trump, como Abbott de Texas, ¿qué quieren? Pues muros. Ahora vamos a los de izquierda, sionistas de izquierda, Soros. ¿Qué pretende Soros? ¿Tú has visto que Soros haga algo efectivo por los palestinos? Efectivo. Nada. Solo migraciones para desestabilizar. Solo migraciones para desestabilizar. A ver, querido Roberto, en México, ¿cuál es uno de los grandes ejes de migración visibles desde 1983? 1993, 1 de enero de 1994. EZLN. Están por concretarse los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Bueno, ¿qué acaba de decir Xóchitl Gálvez? Que ella negociará con el EZLN. O sea, ella está tratando de quedar bien con el Deep State de derecha y con el Deep State de izquierda. En cuanto a Claudia, pues tratará de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con Claudia? Las energías limpias. ¿Quién da más garantías para las energías limpias? ¿Claudia o Xóchitl? Y por lo demás, y con esto, si no tienes inconveniente, termino. ¿Hay diferencia ideológica entre Claudia y Xóchitl en materia de LGBT, por ejemplo? No. ¿Hay diferencia en materia de respeto a la vida desde el momento de la concepción? No. En muchas cosas ambas tienen similitudes, que se identifican mucho con el sionismo de izquierda. Ahora, ya, por último, los fanáticos, que los hay en todos lados, en México, en el catolicismo hay muchos, no digo hay muchos, en el catolicismo en México hay fanáticos, como hay fanáticos en todas partes. Solamente digo fanáticos sin adverbio, sin calificativo. Los fanáticos religiosos vinculados, por ejemplo, a los grupos de Netanyahu, pues por supuesto que no quieren a la religión católica, como no quieren a la religión musulmana, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién va a ganar de Xóchitl y de Claudia? ¿Quién va a ganar? La que se sepa acomodar mejor con el ala derecha y con el ala izquierda, aunque derecha e izquierda convergen, por ejemplo, en las energías limpias de Rockefeller, etcétera, Soros, etcétera. Quien se acomode mejor será la ganadora. Y entonces regreso a lo que te dije en un principio. No somos los mexicanos. Los mexicanos somos un simple instrumento de poderes supranacionales, como otros muchos. De la gran farsa. La gran farsa, claro. Ahí empezamos y ahí terminamos. Bien. Pues, Jorge, te agradecemos mucho que hayas venido, que nos abras la puerta y que nos hayas venido a explicar tu visión de cómo se está configurando la sucesión presidencial y que no obedece solamente al pueblo de México o se reduce solamente al fenómeno México, sino que es parte de un fenómeno mundial.
Y como decía mi abuela, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque pues si por un lado tenemos a unos del Deep State y por el otro lado también a otros que son representantes de otros intereses del Deep State, pues ¿para dónde hacerse? Lo bueno es que propusiste una solución. Te agradecemos mucho. Gracias, Jorge. Gracias. Y me gustaría acabar con una frase que está en la sociedad Skull and Bones. Skull and Bones en inglés pues quiere decir huesos y calaveras. Y fue formada esta sociedad por la gente de Yale, de la Universidad de Yale. Y está muy bien la frase, digo muy bien, elocuente para el programa de hoy. Y dice, ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobre o rico se igualan en la muerte. ¿De qué se trata todo esto? Es como un acertijo, pero parte de toda esa gente ha salido curiosamente a gobernar países y han sido presidentes. Y ahí está Cedillo, por ejemplo. Bueno, no quiero decir que sea de esa sociedad secreta, pero bueno, pues sí, de Yale. Perdón, Jorge, te escucho. Querido Roberto, sí, tienes toda la razón, nada más hacer una aclaración. Ser judío es practicar la religión judía. Ajá, claro. Ser católico es practicar la religión católica. Ser metodista es practicar el protestantismo al estilo metodista. Entonces, no digo que las personas que profesen el judaísmo estén todas de acuerdo con la cúpula que gobierna en Israel. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo con Netanyahu, por ejemplo. Y tan no lo están que ya llevamos semanas con manifestaciones multitudinarias. Dije también, sin embargo, que magnates que interpretan y que aplican el sionismo que sistematizaron Herschel y Jabotinsky, lo aplican jugando dos barajas, una de tendencia de izquierda, derechos humanos, LGBT, píldora anticonceptiva, aborto, etcétera. El feminismo, gracias por mencionarlo, y otros que manejan exactamente lo contrario, aunque en el fondo coinciden. Por ejemplo, el evangelismo vinculado al sionismo y ahora una rama de catolicismo o de católicos que se vinculan al protestantismo evangelista sionista. Y voy a mencionar 3 personas con esta filiación. Bueno, 4, posiblemente 5. 1, Donald Trump es evangélico sionista. 2, Eduardo Verástegui, cuya película dice muchas verdades. Ojo, dice muchas verdades. ¿Se dirán todas? Número 3, Jair Bolsonaro de Brasil, evangélico sionista. Número 4, Nayib Bukele de El Salvador. Y como número 5, un hombre que dice que estudia la Torá una vez a la semana y que se apellida Milei en Argentina. Finalmente, una vertiente o la otra difieren en cuestiones periféricas, LGBT, derecho a la vida, etc. No al aborto. Pero tienen algo en común, que es que las decisiones globales partan de ellos. Muchísimas gracias. Élites. Mi querido Roberto, lo digo, todo lo que he dicho lo ha dicho Jorge Santa Cruz, no lo ha dicho Roberto de la Madrid, que no se vayan sobre el programa de Roberto. He tratado
de tal manera que no haya esa censura. Y bueno, es un honor, gracias por esta apertura. Fueron muchos minutos, yo espero que tu público sea generoso y los aguante. Mira, con que sea a solo una persona, que el programa haya movido la mente de solo una persona, estamos satisfechos, porque de eso se trata, de cuestionar. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo gigante y gracias siempre. Y a ti que nos ves en cualquier parte del planeta, muchísimas gracias por apoyar este espacio. Nos vemos. Hasta la próxima.